Hola a todos, habla Maile Derrán, estudiante de Ingeniería de Sistemas, noveno semestre, Universidad del Tolima, sede Chaparral. A continuación vamos a hablar de el tema de controladores programables. Vamos a ver una pequeña introducción que se trata de viendo que los videos controladores se centran en la lógica de relés. Se puede ver que en los sistemas de control discreto realizados con relés se tenía una lógica de control fija, alambrada en un papel. Hoy en día, mediante los controladores programables, se consigue una lógica de control configurable por programar que es fácil de modificar. El problema de los relés era que cuando los requerimientos de producción cambiaban, también lo hacían en el sistema de control. Esto comenzó a resultar bastante caro cuando los cambios fueron frecuentes, dado que los relés son dispositivos mecánicos y poseen una vida limitada, se requería una estricta manutención planificada. Un controlador lógico programable, PLC por sus siglas en inglés, se define como un dispositivo electrónico digital que usa una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas de configuración, de secuencia, de sincronización, de conteo y aritmética, para el control de la maquinaria y los procesos. Si bien los PLCs son similares a las computadoras, tienen características específicas que permiten su empleo como controladores. Estas son: los PLC son robustos y están diseñados para resistir vibraciones, temperatura, humedad y ruido. La interfaz para las entradas y las salidas está dentro del controlador. Es muy fácil programarlos, así como entender el lenguaje de programación. La programación básicamente consiste en operaciones de lógica y conmutación. Una pequeña justificación de este tema quiere decir que los controladores programables tiene que ver donde el ingeniero tiene contacto con la práctica mediante el uso de controladores lógicos programables, lo que le permite el desarrollar sistemas de control lógico con componentes eléctricos y neumáticos, utilizar el diseño lógico para controlar máquinas automáticas y procesos en la industria. El estudio de estos elementos es importante para dar al ingeniero en instrumentación electrónica una herramienta que le permita seleccionar, diseñar, aplicar y mantener sistemas electrónicos basados en este importante dispositivo. A continuación veremos uno de los temas propuestos para ese tema en general, llamado máquina de Turing. Dice: la máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. Originalmente fue definida por el matemático inglés Alan Turing, a ello debemos su nombre, como una máquina automática. La máquina de Turing no está diseñada como una tecnología de computación práctica, sino como un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación. La máquina de Turing ayuda a los científicos a entender los límites del cálculo mecánico. Como podemos ver, Turing hizo las bases para el desarrollo de la ciencia de la computación y las tecnologías actuales, dado que todo parte de sus planteamientos y por supuesto de la máquina de Turing, la primera idea de computador que existe, y que en cuanto a cálculos y operaciones lógicas, matemáticas no tiene nada que envidiar a una computadora actual. De hecho, se considera que la máquina de Turing es una máquina universal, por tanto puede imitar todas las funciones de cualquier otra máquina de Turing con funciones finitas. Es decir, puede imitar las funciones lógicas y matemáticas de cualquier computadora actual. Para saber algo más de Alan Turing es uno de los científicos matemáticos que más aportes ha dado al mundo, pues gracias a este se pudieron descifrar todos los mensajes cifrados
de las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual ayudó en gran medida a que las fuerzas aliadas lograsen la victoria en dicha guerra. Pero no fue solo esto lo que hizo Turing, pues también es conocido como el padre de la computación, es decir, fue el quien se sentó las bases de computación. Una máquina de Turing que es capaz de simular cualquier otra máquina de Turing es llamada una máquina de Turing universal, o simplemente una máquina universal. Una definición matemática orientada por una similar naturaleza universal fue presentada por Alonzo Church, cuyo trabajo sobre cálculo lambda se entrelaza con el de Turing en una teoría formal de computación conocida como la tesis de Church-Turing. Estudiando sus propiedades abstractas, la máquina de Turing produce muchas perspectivas en las ciencias de la computación y en la teoría de la complejidad. Una máquina de Turing es un modelo computacional que realiza una lectura-escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta, generando una salida en esta misma. Este modelo está formado por un alfabeto de entrada y un alfabeto de salida, un símbolo especial llamado blanco, un conjunto de estados finitos y un conjunto de transiciones entre dichos estados. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe un estado inicial y una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto de entrada. La máquina va leyendo una celda de la cinta en cada paso, borrando el símbolo en el que se encuentra posicionando su cabezal y escribiendo un símbolo perteneciente al alfabeto de salida. La máquina de Turing puede considerarse como un autómata capaz de reconocer lenguajes formales. En ese sentido, es capaz de reconocer las lenguas recursivamente enumerables de acuerdo a la jerarquía de Chomsky. Su potencia es por tanto superior a otros tipos de autómatas, como el autómata finito o el autómata con pila, o al igual a otros modelos con la misma potencia. Máquinas inteligentes. Actualmente las máquinas superan al hombre en precisión, en rapidez de análisis, en resistencia. Una computadora puede estar horas haciendo cálculos repetitivos y tediosos sin equivocarse. Mientras las máquinas evolucionan a una velocidad vertiginosa, el hombre está sometido a un proceso evolutivo mucho más lento. La máquina progresa infinitamente, más rápida, con más memoria, mejores métodos de manipulación de la información, y esto se debe al acelerado desarrollo que tienen las computadoras. Varios procesadores en paralelo, velocidad de más de 100 MHz, la capacidad de memorias en varios gigabytes, etc. Como podemos ver, el matemático inglés Alan Turing respondió esta pregunta hace más de 50 años. Según él, la inteligencia de una máquina o un ser humano se ve reflejada en su capacidad de comunicarse efectivamente, lo cual requiere comprender los mensajes recibidos y poder generar nuevos mensajes concordantes con los anteriores. De esta forma, cuando un ser humano se comunique con una máquina y sin verla, no puede determinar a ciencia cierta si esta es un ser humano o una máquina. Entonces significará que la máquina en cuestión ha pasado la prueba y es inteligente. La inteligencia de una máquina o un robot se ve reflejada en su capacidad de comunicarse. Muchas veces hemos escuchado de investigadores trabajando en el área de la inteligencia artificial soñando con construir máquinas o robots inteligentes. Frecuentemente hemos visto en algunas películas o en libros de ciencia ficción algunos anticipos de esos entes. Un problema no trivial de resolver es cómo determinar si estas sofisticadas máquinas poseen o no inteligencia, lo que nos lleva a las máquinas cada vez más evolucionadas dentro de su continuo proceso dimensional por métodos muy diferentes a la mente humana, y no se vislumbran limitaciones para el incremento constante de que esta inteligencia artificial
la que será tan diferente a la humana que no sé si tendrá sentido pensar en alguna forma de equivalencia con la mente humana. Con respecto a crear un equivalente humano en una máquina, tendremos que preguntarnos si es posible y a qué se le llama equivalente. Si pretendemos crear una máquina dotada de emociones, que por supuesto incluiría las pasiones humanas, odios, envidias, etc., celos, etc., o será una equivalencia puramente racional, una máquina carente de sentimientos, lo cual no sería el equivalente del hombre, o una máquina ideal que tuviera todas las cualidades humanas y ninguno de sus defectos. Las máquinas inteligentes son sistemas que no solo realizan tareas repetitivas a grandes velocidades y a altas tasas de exactitud, también se adaptan a las condiciones cambiantes y operan de manera más autónoma nunca antes vista. El objeto del debate va del miedo de los humanos a perder. Los trabajos de habilidades bajas y medianas debido a las máquinas inteligentes es una esperanza de que las fábricas inteligentes provoquen el resurgimiento de la fabricación de países avanzados. De igual forma, a otras generaciones de tecnología, las máquinas inteligentes impactarán casi cada dominio de la vida, alterarán cómo se producen artículos, cómo los doctores realizan cirugías, cómo las compañías de logísticas organizan el almacenamiento, e incluso cómo educamos a generaciones futuras. Seguimos con el tema de autómatas programables. En una aplicación con autómata programable, el usuario actual, el programador u operador, necesita comunicación con la máquina para programar y depurar el programa, para acceder a los estados de planta y para reforzar secuencias de mando sobre el sistema. En electrónica, un autómata es un sistema secuencial, aunque en ocasiones la palabra es utilizada también para referirse a un robot. Puede definirse como un equipo electrónico programable en lenguaje no informático y diseñado para controlar en tiempo real, en ambiente industrial, procesos secuenciales. Sin embargo, la rápida evolución de los autómatas hace que esta definición no esté cerrada. En la disciplina perteneciente a la informática se describen tres tipos de autómatas que reconocen tipos diferentes de lenguaje: los autómatas finitos, los autómatas de pila y las máquinas de Turing. El autómata es la primera máquina con lenguaje, es decir, un calculador lógico cuyo juego de instrucciones se orienta hacia los sistemas de evolución secuencial. La aparición de los ordenadores a mediados de los años 50 inauguró en el campo de la lógica programada el control de procesos industriales. No obstante, aunque esos ordenadores resolvían los inconvenientes de un sistema cableado o una lógica cableada, presentaban muchos más problemas. El autómata es la primera máquina con lenguaje, es decir, un calculador lógico cuyo juego de instrucciones se orienta hacia los sistemas de evolución secuencial. Las primeras aplicaciones de los autómatas programables se dieron en la industria automotriz, para sustituir los complejos equipos basados en relés. Sin embargo, la disminución de tamaño en el menor costo ha permitido que los autómatas sean utilizados en todos los sectores de la industria. Solo a modo de ejemplo se menciona a continuación algunos de los múltiples campos de aplicación. Un sistema cableado o la llamada lógica cableada presentan nuevos problemas. Una mala adaptación al entorno industrial, un coste elevado de los equipos,
necesidad de personal informático para la realización de los programas de los autómatas programables, necesidad de personal especializado para el mantenimiento. Computación omnipresente. El modo como las personas se mueven sin cables entre dispositivos para conectarse, obtener información y entretenerse, plantean nuevos desafíos para la industria tecnológica, que apuesta a la computación omnipresente. La gente elegirá el dispositivo que le ofrezca la mejor experiencia para cualquier uso deseado, por lo que ningún dispositivo predominará totalmente. Las tendencias y las tecnologías están creando un nuevo mercado para la computación omnipresente. Actualmente, con la llegada de los dispositivos móviles y el acceso a Internet vía datos en red celular, podemos decir que llegó el momento donde cada ser humano se conectaría desde dispositivos portátiles que cabrían en las palmas de sus manos. Este momento se está haciendo realidad. Volviendo al tema anterior de los autómatas programables, podemos ver que, como ya se ha comentado, las primeras aplicaciones de los autómatas programables se dieron en la industria automotriz para sustituir los complejos equipos basados en relés. Sin embargo, la disminución de tamaño y menor costo ha permitido que los autómatas sean utilizados en todos los sectores de la industria. Solo a modo de ejemplo se mencionan a continuación algunos de los ejemplos de la aplicación. En un automóvil: cadenas de montaje, soldadura, cabinas de pintura, máquinas, herramientas, taladradoras, tornos, etc. Volviendo con el tema de computación omnipresente, dice que actualmente, con la llegada de los dispositivos móviles, podemos decir que llegó este momento, el de la utilización de dispositivos portátiles a mano. Dice, hoy en día muchos jóvenes ni siquiera conocen la computadora de escritorio y no conciben dejar sus computadores en casa. Muchos de ellos ni las necesitan porque sus dispositivos celulares pueden hacer casi todo. La gran pregunta es, ¿llegará el momento en que las computadoras estén integradas a nuestros cuerpos? Existen muchas películas de ciencia ficción mexicanas donde se adelantaron en su tiempo los luchadores mexicanos. Esperemos que la tecnología siga avanzando en beneficio de nosotros los usuarios comunes, reduciendo precios y aumentando la cobertura y los servicios. Una de las principales ideas de la computación omnipresente, es decir, lo que está causando en el mundo actual, es que se está transformando lentamente en una realidad. Las personas prefieren tener acceso a Internet a través de sus teléfonos celulares o de sus televisores. Muchas empresas han empezado a proveer acceso a Internet a través de set-top, que permiten ver el contenido de la web por televisión y enviar y recibir mensajes sin necesidad de saber quién es un driver o un DLL. Ofrece servicios provistos por otras entidades por Internet. La idea de la computación omnipresente es cosechar los beneficios del incesante crecimiento de las redes sin tener que lidiar con la flexibilidad de la tecnología. Para que esto funcione de forma rápida y eficiente, todos los niveles de servicios deben de estar integrados. La tecnología probablemente son los promotores más famosa en la visión del servicio de la computación omnipresente. Los servicios de Internet permiten a las empresas y a los clientes utilizar la red como un acceso efectivo en relación a costos para una amplia gama de servicios confiables y de alta calidad. Uno de los desafíos y riesgos de la computación omnipresente
Por la parte de los beneficios, digamos, está potencialmente muy avanzados, tanto para los individuos como para la sociedad, en términos de cuidado de la salud, sustentabilidad, transporte y otros. Aún estas mismas tecnologías presentan nuevos riesgos significativos, tales como revelación accidental de la información personal, propaganda excesivamente intrusiva, obligaciones sociales no deseadas, potencialidades por situaciones embarazosas y un sentido general de pérdida de libertad de control. En la medida que nos dirigimos hacia una computación realmente omnipresente, el diseño de la privacidad se hace de importancia creciente. Desde una perspectiva legal, los sistemas requieren ser diseñados para cumplir con reglas y reglamentos existentes, un requerimiento particularmente desafiante bajo la luz del desarrollo actual de los acontecimientos legales. Sin embargo, en el diseño de la privacidad puede ser un poco difícil la práctica. Por una parte, las tecnologías de computación omnipresentes destruyen nuestra concepción cotidiana del espacio y el tiempo, haciendo que sea simple o intencional o accidental o aún malicioso de compartir cosas que se realizaron en un contexto con personas de un contexto completamente diferente. Un ejemplo reciente de este fenómeno es el área de ambiente de vida asistido, cuyo objetivo es ayudar a los ancianos a mantener una vida independiente y continuar recibiendo asistencia de emergencias en un ambiente de hogar inteligente con capacidad de detección de las situaciones de amenaza a la vida. Las tecnologías de computación omnipresentes pueden también colisionar con normas sociales que causarían fricciones. Una de las, como ya hemos dicho, esperemos que la tecnología no avance de modo que nos crea más beneficios a nosotros las personas y aumentar el servicio y la cobertura en muchas partes. Una conclusión dice que cuando se comprendió el gran potencial de los PLCs, como poderosas computadoras que son, y se dio la evolución de capacidades que ahora tienen y que no poseían los antiguos circuitos, aparecieron los lenguajes de alto nivel, como el lenguaje de escalera, pero con la adición de funciones especiales complejas que el diagrama de escalera aparece en lugar de las salidas. Luego se desarrollaron los lenguajes especiales de computadora, también de alto nivel, que son muy similares a los lenguajes de programación de computadoras como el BASIC y el C, para hacer cada vez más amigable la programación, aumentando el aporte de los PLC en el ámbito industrial. Bueno, pues espero que esta presentación les haya servido de gran ayuda. Como ya me había presentado, soy Mayler Herrán, estudiante de Ingeniería de Sistemas, 9º semestre, Universidad del Tolima, sede Chaparral. Muchas gracias.